según su origen, pues se clasifican como se ve en esta imagen, en naturales, sintéticas o semisintéticas, ¿verdad? De acuerdo a sus efectos al sistema nervioso central, pues hay algunas que son clasificadas como depresoras, estimulantes o alucinógenas. Pero aquí nos vamos a basar en esta, prácticamente en la clasificación que nos habla de acuerdo a su estado legal, ¿sí? Hay unas que son legales y otras consideradas ilegales, ¿verdad? Entonces, aquí prácticamente las que nosotros vamos a hablar son de las legales, que como les digo, muchas veces les dices, bueno, consume drogas y aunque consumas alcohol o tabaco, pues y no consumas las ilegales, pues uno puede responder que no, ¿sí? Pero en realidad sí lo hacemos. Lo que pasa es que como son sustancias legales, muchas veces nosotros mismos le cerramos la puerta a esa clasificación de que sea una droga, pero en realidad lo son. Y bueno, estas drogas, pues como ya pudieron ver dentro de sus clasificaciones, pues son esas sustancias exógenas que tienen un impacto sobre el sistema nervioso central, que principalmente nosotros lo pudiéramos percibir como que nos permiten tener un estado de calma, ¿sí? Algunas de ellas que nos permiten tener una mayor energía, ¿sí? Pero principalmente lo que causa que nosotros sigamos consumiendo ese tipo de drogas es porque causan placer, ¿sí? A través de la secreción de ciertas hormonas, principalmente como la dopamina. Entonces aquí, como les comento, vamos a hablar más que nada de alcohol y tabaco, que son clasificadas como drogas legales, ¿verdad? El alcohol, pues es, de acuerdo también a sus efectos del sistema nervioso, como comentábamos, clasificada como un depresor, ¿sí? Es considerada una droga legal, al igual que el tabaco, y es la que más se consume y en la cual hay una mayor prevalencia de adicción, pues ya que pues son una de las drogas que de forma más fácil y tal vez económica se pudieran conseguir en algunos lugares, ¿verdad? Hay algunos lugares que el alcohol es algo caro, ¿verdad? Pero bueno. Eh, Otra característica que lo hace que sean de las mayormente consumidas, pues es de que tú puedes llegar a un lugar con bebidas alcohólicas en la sociedad y en vez de que te vean mal, al contrario, la mayoría de esos grupos sociales te ven como que, ah, qué bueno que traes esas bebidas alcohólicas, ¿verdad? Entonces, permiten esa mayor aceptación social y cultural que, bueno, o sea, puede andar una persona por la calle cargando ahí bebidas alcohólicas, tal vez no consumiéndolas, porque hay muchos lugares donde está prohibido consumir en las vías públicas. Hay algunos lugares, sobre todo donde hay playas, donde hay por ejemplo, en Estados Unidos, en Las Vegas, que no es una playa, pero es una zona donde, pues, está permitido, ¿verdad? Porque es como la parte sociocultural, ¿verdad? Que bueno, las autoridades deciden permitir eso, ¿verdad? En la mayoría de las playas en México, tú puedes andar consumiendo bebidas alcohólicas y no pasa nada. Entonces, esas características son las que le van a dar al alcohol que sea una de las drogas o sustancias más consumidas, ¿verdad? Bueno, hablando de lo que es el tabaco, pues esto proviene de una planta, ¿verdad? Que su principal compuesto, pues es la nicotina, ¿sí? Eh, este tabaco va a tener, bueno, algunos lo clasifican como con más de 7,000 compuestos químicos, que estos compuestos químicos van a tener diferentes reacciones que son las que refuerzan esas adicciones o las que hacen que una persona siga consumiendo a tal grado de convertirse adicto a esa sustancia o a esa droga. Y de esa manera, bueno, pues son sustancias que obviamente son perjudiciales para la salud, tanto las alcohólicas como las que contienen el tabaco, y pues obviamente va a haber muchos efectos secundarios adversos para la salud, ¿verdad? Si ya nosotros nos enfocamos en cuáles son los costos del consumo
de estas sustancias o estas drogas, pues bueno, para el gobierno a lo mejor le interesará más que nada ese costo económico, ¿verdad? Que también hay diversos estudios que mencionan cuántos son, que cuantifican más bien los costos del consumo de diferentes drogas, o sea, el costo para el gobierno, ¿verdad? Y esos costos pues también principalmente se van a medir en el sentido de cuáles son esos efectos adversos para la salud, ¿sí? Que para poder recuperar esa salud muchas veces el gobierno tiene que invertir más dinero, si es que se atiende esa persona por el gobierno, ¿verdad? Cuando se atiende por lo privado, bueno, pues ese costo económico pues va a traer una implicación más pues en lo personal, obviamente. Estos costos también pueden ser explicados de acuerdo obviamente, lo que ya hemos mencionado, ese gasto para el tratamiento del abuso, ¿sí? Y los desórdenes asociados a estos. Otra cosa, pues, es que van a permitir o van a aumentar más que nada la morbilidad y la mortalidad de forma prematura. ¿Sí? La pérdida de productividad de las personas. Va a llegar un momento donde esas adicciones pues van a hacer que uno no esté en condiciones para tener o para desarrollar las actividades como se pudieran hacer cuando no se tiene una adicción, ¿sí? Que sería de una forma más eficiente. Se ha relacionado mucho el consumo de este tipo de drogas con el incremento de la criminalidad, ¿sí? De eh, de esa como motivación o ese pequeño empujón que esas personas necesitan para poder atreverse a hacer un crimen, ¿verdad? A lo mejor sin el consumo de estos, pues uno sabe que hay consecuencias, pero ya cuando está bajo los efectos de estas drogas, ya es ese empujón que tal vez uno se olvida de esas consecuencias y lo invitan, ¿verdad?, a generar o a producir esos crímenes. Y obviamente, pues la violencia, ¿sí? Sabemos que de los principales casos en familiares donde hay consumo de drogas, pues hay violencia familiar. Entonces, este, eso también nosotros sabemos, o no sé si les ha tocado ver, que cuando ya hay personas con efectos del alcohol principalmente, eh, pues como que se vuelven un poquito más valientes, ¿no? Y se atreven a pelearse cuando hay alguna riña. Entonces, eso es parte de los efectos que tiene que ver con que estas personas pueden convertirse más violentas. Si nosotros hablamos de alcoholismo, ¿sí? Dejando de lado ahorita un poco lo que es el tabaco, el tabaquismo, ¿sí? Ya hemos mencionado que esta es una de las principales drogas que se consumen, la con mayor prevalencia. Y desgraciadamente el consumo de este alcohol, pues cada vez se presenta a edades más tempranas, ¿sí? Y esto pues principalmente porque el consumo de estas bebidas, ¿sí? Se permite, a veces es permitida en las mismas familias, en los niños y adolescentes, a veces con las excusas, a mí me ha tocado escuchar, ¿verdad? De que, bueno, yo prefiero saber cómo, cuál es el efecto que causa el alcohol en mi hijo o hija, ¿sí? Cuando están conmigo, en vez de que él lo experimente posteriormente, ¿no? Ya después con sus amigos o ya en una etapa adulta y no sepa controlarlo. Entonces, a veces son excusas que los mismos padres podremos poner como para justificar el que, bueno, está bien que lo pruebe. Y entonces, en algunos casos, eso puede ser beneficioso, ¿verdad? Porque a lo mejor tuvo un efecto no muy aceptable que refuerzan ahí la educación sobre el consumo de estos, ¿no? Pero habrá ocasiones donde sean familias permisivas que obviamente les permitan el consumir a edades tempranas, ¿sí? Que eso genere a lo mejor un gusto a temprana edad por los efectos que tienen esta droga, ¿sí? Estas bebidas, y obviamente empiece
a más temprana edad. Entonces, ese es uno de los riesgos y es una de las situaciones que se analizan con respecto al alcoholismo. ¿Cuál va a ser el resultado del consumo esta droga, estas bebidas? Bueno, ya aparte hemos comentado, ¿verdad? Eh, Va a incrementar esos actos violentos, ¿sí? Que esos actos violentos pueden ser traducidos también en accidentes. Va a propiciar que exista una mayor cantidad de accidentes, ¿sí? Obviamente también esto a través de esa violencia o a través de ese efecto al sistema nervioso, pues va a propiciar que incremente también el índice o la tasa de suicidios o de homicidios, ¿verdad? Eh, Va a tener principalmente mm, un factor de riesgo para desarrollar ciertas enfermedades y las más afectadas pues es la cirrosis hepática, ¿sí? O también la pancreatitis. También va a provocar que existan problemas laborales, ya que gracias al ausentismo por estar bajo los efectos de esta droga o cuando se existe adicciones, pues ese ausentismo en el trabajo pues obviamente va a bajar la productividad. Y son personas que pues van a tener problemas y que probablemente van a estar pasando de un trabajo a otro porque no pueden controlar a lo mejor esa adicción y por ende, pues no van a poder mantener esos trabajos, ¿verdad? O si los mantienen, pues van a ser trabajos en los cuales probablemente pues no van a tener los ingresos que ellos esperan, ¿sí? Que son trabajos que a lo mejor van a ser más permisivos, ¿verdad? Y eso se pudiera observar más que nada en ciudades menos desarrolladas o en zonas rurales, por decirlo de alguna manera, donde hay trabajos que pues prácticamente casi nadie quiere hacer, a veces trabajos del campo donde a la persona no le importa, bueno, al patrón, digamos, no le importa si llega drogado con cualquiera de las sustancias. Lo que le importa es que haga el trabajo. Y ahí, como no hay tantas revisiones legales, bueno, pues si la persona se desmaya ahí a media jornada laboral, pues tal vez él sabe que no va a haber alguien que le diga o que le vaya a provocar un problema para él, ¿verdad? Entonces, prácticamente van a dejar a esa persona ahí, pues bueno, la demás gente va a ver de que pues pasó eso porque la persona venía drogada. Entonces, desgraciadamente, pues la productividad de las personas pues va a descender. Obviamente, por lo que les comento, si son trabajos que permiten o no controlan el que esa persona llegue en sus cinco sentidos, como a veces mencionamos, pues va a incrementar el riesgo de accidentes de trabajo que van a provocar esas incapacidades. Incapacidad más que nada pues obviamente para el trabajador, ¿verdad? Porque a la empresa no le va a interesar porque él va a justificar que tuvo ese accidente o que llegó a esa incapacidad por no haber llegado en sus cinco sentidos a laborar. Entonces, pues ese problema, desgraciadamente, pues va a quedar muy latente para esa persona. Y pues los años potenciales de vida, sobre todo con calidad de vida, pues bueno, se van a ir perdiendo, van a ir disminuyendo. Y eso va a hacer que aumente la demanda de la atención médica. Entonces son personas que a más temprana edad pues van a tener que pues dirigirse hacia los centros médicos para ser atendidos por cualquier razón, ¿verdad? Por cualquier problemática. Parte de las estadísticas, hay una encuesta nacional de salud mental que en el 2015, ¿sí? En población colombiana, nos muestra, pues, de acuerdo a una clasificación por edad y por sexo, cuáles son esas personas que, pues, no tienen problema con el alcohol o que son bebedores de riesgo, ¿sí? Principalmente estos dos, ¿verdad? Porque del otro dato que problemas psicofísicos con la bebida, pues bueno, en ninguno de los casos reportó datos. Pero principalmente podemos ver que de los 18 a los 44 años, según este estudio,
es donde se pueden reportar, o es donde reportaron ellos bebedores de riesgo. Sí, todos estos datos están en porcentaje, ¿verdad? Entonces, hablando de varones, pues el 16% de los varones estudiados aquí presentaron ese riesgo como bebedores de alcohol. Sí, en mujeres 9,1 y analizando toda la muestra, bueno, pues ya da un promedio de 12%. Si nosotros podemos analizar también mayores de 45 años, bueno, pues hay unos porcentajes un poco menores, pero podemos analizar aquí que la población más afectada, según este estudio, eh, que está dividido por sexo también en población colombiana, pues es entre los 18 y 44 años. Sí, pudiéramos decir que en este rango iniciando entre los 18, pues es donde va a haber una mayor prevalencia, probablemente, ¿verdad? Aquí hay otro estudio que menciona, habla del alcohol y salud pública en América Latina. Sí, podemos ver de que Colombia y otras ciudades que son de las más desarrolladas en América Latina, pues son las que van a presentar un mayor porcentaje de, de prevalencia, ¿verdad? Del consumo. En la primera columna, digamos, nos habla del porcentaje de estudiantes entre 13 y 15 años, y estamos hablando de adolescentes que han consumido en alguna ocasión, ¿verdad? O en los últimos 30 días. Entonces podemos ver ahí Colombia casi cerca del 60%, pero si analizamos los países más desarrollados, no sé, como Argentina, Uruguay, son de los que van a tener una mayor prevalencia, ¿verdad? Un mayor porcentaje. Y en la otra columna eh, nos habla ya del porcentaje de estudiantes de este mismo rango de edad que han experimentado síntomas físicos de embriaguez, o sea, ya los que no nada más que la consumieron, sino de que ya llegaron a un exceso en su consumo y que presentaron. Entonces, se fijan, entre hombres y mujeres no hay mucha diferencia, estamos hablando de casi un 16%. ¿Sí? Entonces, pudiéramos hablar de que cuando hay muchas personas, ¿verdad? La mayoría de las personas lo han consumido, pero casi el 16% en este estudio muestran que lo han consumido en exceso, tanto así que han presentado esos síntomas de embriaguez, ¿verdad? Si hablamos de lo que es el tabaquismo, recordamos que, bueno, pues esta es esa sustancia que proviene de una planta que su principal activo es la nicotina y que va a tener, pues, efectos adversos para la salud. Eh, Según la OMS, nos dicen que si hasta el momento se mantienen esos patrones de consumo de tabaco, pues dice que aproximadamente 500 millones de personas, ¿sí? De las que hace la mitad son niños, ahora morirán por esta causa, ¿verdad? Y se ha visto que el cigarro es la mayor causa de mortalidad en países desarrollados. El cigarro, bueno, para los que lo consumen en exceso, pues no es algo económico, ¿verdad? No sé en Colombia, pero bueno, en México comprar una caja de cigarros, que no sé, me imagino que va a tener unos entre 15 y 20 cigarros, la verdad no sé porque no lo consumo yo, es caro, no es económico. Estos componentes de los cuales nosotros habíamos hablado están clasificados como cancerígenos, ¿verdad? Todos estos tienen un alto riesgo para desarrollar esa enfermedad o esa situación de cáncer. ¿Sí? Inclusive, pues nos podemos dar cuenta con esta imagen que representan muchas de esas sustancias como el butano, el cadmio, el ácido esteárico, tolueno, entre todas las demás que podemos ver aquí pues que esos compuestos se encuentran en otras cosas, como por ejemplo, pues el gas, ¿verdad? Eh, las baterías, solventes industriales, insecticidas, que uno dice, bueno, o sea, ¿cómo uno puede consumir eso en un cigarrillo, en un cigarro? Y siendo que esos compuestos se utilizan para otras cosas que jamás uno consumiría, ¿verdad?
Entonces, eso se hace o esta relación se hace como para ver cómo esas sustancias tienen un efecto pues adictivo, pero sobre todo perjudicial para la salud. Por eso es que es uno de el tabaquismo va a ser uno de los factores más relacionados con cáncer. ¿Sí? Y pues yo creo que todos hemos escuchado, ¿verdad? Que el fumador, pues sí, se afecta, pero se afecta porque él quiere. Pero desgraciadamente existen los llamados fumadores pasivos, que eso los hemos escuchado yo creo que todos, que son los más afectados porque ellos en realidad están inhalando esas sustancias de forma directa, sin ningún filtro, sin estar expulsándolo. Entonces, eh, el fumador pasivo en algunas ocasiones va a ser el más afectado. Y desgraciadamente, la mayoría de las veces, el fumador pasivo es la población infantil. Por eso es que también en las estadísticas vamos a poder ver cómo esta población infantil y ancianos son también muy afectados. Y digamos, bueno, pues yo creo que de 1 millón de niños que he visto, a lo mejor uno lo he visto fumar. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué si casi no fuman? Bueno, pues por esta situación, porque están expuestos al humo que tiene todas estas sustancias y que si lo inhalamos, pues estamos inhalando directamente todas esas sustancias sin ningún filtro y sin ningún, este, pues sí, prácticamente sin ningún filtro que nos ayude a, a que nos provoque, digamos, menos daño. ¿Qué va a provocar su consumo? Bueno, como les he comentado, pues está relacionado con muchas enfermedades, así como las enfermedades coronarias, cerebrovasculares, principalmente con cáncer, ¿sí? Como el cáncer de pulmón, de la cavidad oral, de la laringe, del esófago, ya que son los que directamente pues reciben esas sustancias, ¿verdad? O esos principios activos. ¿Sí? El estómago, el renal, pancreático, cuello uterino. Entonces está relacionado prácticamente con la mayoría del cáncer. También una enfermedad muy conocida en estos tiempos, que es el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Y estos prácticamente ahorita en condiciones de pandemia por el COVID, sabemos de que estas personas pues tienen un mayor riesgo de llegar a la muerte cuando son contagiados por COVID, ¿verdad? Hemos tenido aquí el caso de varias personas, hemos conocido gente aquí en la sociedad que han estado contagiados de COVID, que no ha pasado de dolor muscular, dolor de cabeza, algo de fiebre, pero que en 1 o 2 días están recuperados. ¿Sí? Sobre todo la población joven, joven sana. Pero en esa población joven también hemos visto personas que han fallecido, pero porque traen otras enfermedades, principalmente estas que tienen que ver con el tabaquismo. ¿Sí? Donde prácticamente el estar dañando nuestros pulmones, ¿sí? Pues va a propiciar que cuando se tenga esta enfermedad, que probablemente la mayoría la vamos a tener en algún momento, si no la hemos tenido, eh, pues no reaccionemos de la mejor manera. ¿Okay? También está relacionada con enfermedades gastrointestinales, obviamente enfermedades que tienen que ver pues, con lo dental, periodontal, ¿verdad? Enfermedades materno-infantil como muerte neonatal por aborto espontáneo, bajo peso al nacer. Entonces, prácticamente es de los que mayor efectos nocivos contra la salud va a tener de las drogas legales. ¿Sí? Y según la OMS, bueno, menciona que el tabaco se considera como la causa del 40-45% de todas las muertes por cáncer. ¿Sí? Pero si hablamos específicamente de cáncer de pulmón, prácticamente casi todas las muertes por cáncer de pulmón están relacionadas con el tabaquismo. Entonces, el tabaco, bueno, pues incrementa mucho la tasa de mortalidad y sobre todo
aunque digas, bueno, pues fumas, 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 pero no mueren a temprana edad, pero son personas que obviamente su calidad de vida se ve muy, muy, muy disminuida. ¿Sí? Hay unas cifras de la OMS en el 2017. Me interesó poner estas de 2017 porque en realidad no hay muchos estudios actuales, ¿sí? Dentro de los últimos 5 años que nos hablen del comportamiento de pues de esto, ¿verdad? Del consumo de drogas legales. Entonces, esta del 2017 menciona que el tabaco mató, ¿sí? A 3.3 millones de consumidores. ¿Sí? Eh, pero no nada más de los consumidores, sino también de esas personas que están expuestas, ¿verdad? A ese que son los fumadores pasivos que ya habíamos mencionado. ¿Sí? Se menciona que el 1.5 millones murieron por enfermedades respiratorias. ¿Sí? 1.2 por cáncer. ¿Sí? Pero menciona también que 600.000 por infecciones respiratorias y tuberculosis. ¿Ok? Pero aquí lo alarmante, bueno, pues uno pudiera decir, pues si tú decides fumar, bueno, es tu decisión y tú sabes cuándo lo dejas y cuándo no lo dejas, ¿verdad? Entonces, si tú decides mantener esa adicción, pues entonces, pues sabes que vas a estar en estas cifras, ¿verdad? Que probablemente morir a temprana edad o simplemente pues tener una calidad de vida menor. Pero pues aquí desgraciadamente están estos datos también, que más de 60.000 menores de 5 años mueren de infecciones por las vías respiratorias causadas por este humo, por el humo de otras personas, que otras personas generan a través del tabaco. Entonces ahí es donde, bueno, uno tiene que ser consciente y saber de que si está en un lugar donde va a haber este humo, pues sabe que es mejor alejarse, ¿ok? Eh, Poco a poco las políticas públicas se han ido basando más que nada en estas cifras, ¿verdad? En estos datos, donde pues dicen, bueno, es una sustancia legal. Si tú quieres consumirla, bueno, tú te vas a hacer el daño, pero las políticas públicas van a ayudar a disminuir esa prevalencia de fumadores pasivos, ¿sí? O ese daño que puede generar el ser un fumador pasivo. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, pues en restaurantes, en antros, discotecas o como se conozcan, pues ya hay mucha regulación en el sentido de el fumar. Siempre tienen que salir para fumar en una zona donde no se vaya a concentrar ese humo. ¿Sí? Y obviamente pues no afecte a las personas que no fuman. En eventos deportivos masivos, por ejemplo, en estadios de béisbol, de fútbol, ya tampoco está permitido el fumar, ¿sí? Las universidades ya tienen programas de no tolerancia al cigarro, entonces, universidad libre de humo o de diferentes maneras son llamadas en las cuales, pues no, o sea, no se permite. Entonces, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Bueno, pues abstenerse, porque pues tiene que, no sé, caminar cerca de 500 metros para poder ir a fumar, para poder salir del campus universitario. Entonces, desgraciadamente, bueno, pues los alumnos, bueno, alumnos, maestros y cualquier población universitaria, eh, pues buscan las maneras, ¿no? Ahí a escondidas, lugares donde saben que no los van a encontrar o donde no los van a ver más que nada, pues bueno, los encuentran y tratan de fumar, pero pues cada vez estas políticas públicas han ayudado a que esto mejore. De hecho, yo tuve una experiencia donde estábamos en un juego de béisbol y así como, no sé, como 3 filas adelante estaba una persona fumando. Y si estuviéramos hablando hace 5 o 10 años, eso sería algo normal, ¿sí? Si yo le hubiera dicho algo a esa persona, yo me vería mal. Pero las políticas públicas en este sentido han funcionado porque ya la, ese efecto sociocultural ha permitido
que ahora esa persona es la que está mal, ¿sí? Entonces, vean cómo a veces las políticas públicas sí causan un efecto y todo tiene que ver desde el punto de vista de la mentalidad que tengamos, ¿sí? Donde ahora él estaba mal. Y si uno le dice que deje de fumar, ya la misma sociedad lo va a apoyar. Entonces eso va a hacer que esa presión social haga que esa persona no fume ahí. Entonces, si se fijan, pues aquí podemos ver que algunas políticas públicas, no todas, ¿verdad? Pero algunas sí han funcionado y han cambiado sobre todo la mentalidad de la sociedad, ¿sí? Donde algo era una costumbre vista de una manera normal, digamos, ahora ya no. Ya el que una persona esté fumando, donde hay personas que no fuman, eso ya es muy mal visto, ¿verdad? Sabemos que va a cambiar dependiendo de cada país, dependiendo de cada región de ese país, entonces, y de la, pues sí, de la cultura que exista en esas regiones, para poder ver si estas políticas públicas ya generaron un impacto o no. Muy bien, me topé con un estudio, no es muy nuevo, pero muestra datos interesantes de consumo de alcohol y tabaco en escolares, ¿verdad? Se analizó prácticamente hombres y mujeres, casi, bueno, alrededor de casi 1.500 personas, y prácticamente mm, casi la misma cantidad de hombres y mujeres. Sí, un poquito más de mujeres que hombres. Entonces, estas personas eran de Tunja, Colombia, en 2009, y las edades analizadas fueron alrededor de los 12 a los 18 años, donde el grueso de la población está entre los 14 y los 16. ¿Qué podemos analizar aquí en esta tabla que nos muestran estos resultados en este estudio? Bueno, pues principalmente pues el consumo de cigarros, de bebidas alcohólicas, y esas bebidas alcohólicas, ¿quién las ha consumido hasta la embriaguez, verdad? Durante la vida, o también en la segunda parte nos habla de la edad en la cual iniciaron el consumo, ¿sí? Y si hablamos de la totalidad, pues estamos viendo que casi la mitad consume cigarros, ¿verdad? Y si lo dividimos por hombres y mujeres, pues los hombres tienden a consumir un poquito más. Si hablamos de bebidas alcohólicas, pues estamos hablando de que un 72% aproximadamente la consume, ¿sí? Pero de esas personas, o la ha consumido en su vida, pero de esas personas, ahora estamos viendo, sí, seguimos viendo que los hombres son los que tienden a consumir en mayor cantidad. No hay mucha diferencia, pero sí lo marca como significativo, ¿verdad? Y los que han llegado a embriaguez, a un estado de embriaguez durante alguna parte de su vida o en algún momento de su vida, pues también estamos hablando de que casi la mitad lo ha experimentado, y los hombres siguen siendo los que tienen una mayor prevalencia. ¿Ok? Si hablamos de muertes atribuidas al tabaco, bueno, hay algunos datos que mencionan de que en México eh, casi el 43% de las muertes están relacionadas. ¿Sí? México es uno de los, junto con Argentina, eh, Brasil, que tienen una mayor cantidad, perdón, no era porcentaje, era la cantidad de personas, que han tenido muertes asociadas al tabaco. Entonces, si vemos, pues bueno, son datos alarmantes, ¿verdad? Que pues sin duda esas políticas públicas tendrán que ir encaminadas para poder tratar de solucionar un poco estas problemáticas. Y si nosotros analizamos pues el consumo de estas drogas legales, pues tendríamos que hablar también parte de cuáles son esos factores de riesgo que incitan a tener un mayor consumo. ¿Sí? Estos factores de riesgo, como menciona aquí, pues son esas circunstancias que están de la vida de cada una de las personas, que pues podrá desencadenar con mayor facilidad un comportamiento adictivo hacia estas sustancias o hacia estos productos. ¿Sí?
Entonces, esos factores de riesgo pues, son divididos en diferentes factores, ¿verdad? El primero de ellos que nos habla es la genética. Habla ahí de que la genética, pues es que puedes tener una mayor vulnerabilidad eh, algunas personas que otras, ¿sí? Para tener un comportamiento en circunstancias, digamos, si los ponemos a todos en circunstancias similares. Yo no sé, ¿verdad? Tendría que investigar con mayor profundidad, ¿verdad? Para ver si en realidad genéticamente hay una predisposición para tener adicciones o si hay algunos genes que se pudieran ver. La verdad, no lo creo 100% porque sabemos que esto es de acuerdo al comportamiento, ¿verdad? De diferentes factores que son los que bien mencionan a continuación. Entonces, les digo, esto pues yo creo que sí necesitaría un poquito de más investigación o si no existen investigaciones pues sí, de un mayor análisis para ver si en realidad hay algo genéticamente que es vulnerable. Están los de transmisión familiar, que aquí ya estoy como más de acuerdo o son como más palpables, ¿verdad? La carencia de vínculos afectivos entre los miembros de la familia, bueno, pues sabemos que son factores que pueden provocar a ese rechazo de la familia, de los valores que pueden promover esa familia y caer en ciertas adicciones, ¿verdad? De diferentes drogas, no tanto el alcohol y el tabaco. En la mayoría está dado porque es una pobre participación en la educación de los hijos por parte de los padres, sobre todo en la actualidad. Antes sabíamos que, bueno, pues en la mayoría de las familias el papá se iba y trabajaba, la mamá era la que te quedaba al cuidado y a la educación de los niños, de los hijos, y eso propiciaba, bueno, que tal vez hubiera un mayor cuidado. Ahora, desgraciadamente, las situaciones económicas hacen que ambos estén fuera de la casa, tal vez probablemente en su mayoría por trabajar, por la necesidad de trabajar, y los hijos estén prácticamente siendo educados por otras personas, ¿sí? O peor aún, pues educados por las redes sociales, ¿sí? Por el estar atentos a esos, al YouTube principalmente o a ciertos programas que muchas veces no controlan lo que los programas o lo que integran esos programas, ¿verdad? Y que pues prácticamente ellos están adoptando esos hábitos o incrementa la probabilidad de que ellos caigan en estas adicciones. Y también cuando hay desintegración familiar, pues sabemos que los divorcios, eso pudiera generar que el comportamiento de ciertos niños, pues cambie o sean más influenciables por otras personas, ¿verdad? Entonces eso pudiera estar muy relacionado también con el adquirir hábitos de adicción. La sobreprotección, cuando a veces es un niño que está sobreprotegido, que no está pues muy inmerso en las características de la sociedad donde él vive, donde no sabe cuáles son las problemáticas que están ahí fuera. Él puede pensar a veces que todo es correcto allá afuera. Entonces el momento en el cual él se integra a la sociedad, pues si no tiene, digamos, pues la ventaja de integrarse con algún grupo social de bien, pues va a integrarse en un grupo social que le va muy probablemente lo va a influenciar para que tenga algunos actos que no sean muy correctos. En este caso, si hablamos de adicciones, pues que lo vea como si eso fuera normal. Entonces también, si hablamos de esos extremos, de la desintegración familiar o de la sobreprotección familiar, pues entonces estaríamos hablando de que eso aumenta el riesgo de que una persona a temprana edad pueda caer en esos vicios. Ya como factores de riesgo individuales, pues se ha visto de que la edad
es un factor que va a aumentar ese riesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esa etapa, como veían en estos estudios a partir, que mencionaba a partir de los 18 años, pues aquí se menciona que a partir de la adolescencia y el adulto joven, sobre todo los de género masculino, como veíamos en las estadísticas, presentan mayor predisposición a iniciar el consumo. ¿Sí? Entonces, últimamente, pues también la mujer ha tenido mucha libertad, ha sido más aceptado por la sociedad el que salga a eventos y eso en realidad no está mal. Es una, pues a lo mejor evolución o mejora en la sociedad. Pero desgraciadamente eso puede también caer en que pues también la mujer aumenta también el consumo. Entonces, no sé, tal vez se pudiera llegar a un momento en el cual estas estadísticas se emparejen o que ya tanto hombre como mujer tengan la misma prevalencia de ingresar al consumo de este tipo de sustancias. ¿Sí? Último factor, habla del riesgo sociocultural, que les digo, si nosotros estamos vulnerables en los factores previos, esto va a propiciar que incrementemos la probabilidad de que caigamos en esos vicios. Uno de ellos habla que los medios de comunicación ofrecen atractiva publicidad. Sí, me interesó mucho cómo esta publicidad, la que está del lado izquierdo, pues ve ahí a una persona, un deportista, en este caso pareciera un futbolista, ¿sí? Que está en un anuncio de cigarros y se juega con más ganas. Entonces, están propiciando de que los deportistas, bueno, pues muchas veces por la ignorancia, pues crean esto, ¿verdad? Y piensen que con el fumar van a tener un mayor desempeño. Y sabemos que no, ¿verdad? Que eso, pues a la larga, va a tener una repercusión en la salud cardiorrespiratoria, ¿sí? O respiratoria, y por ende, pues una baja en el rendimiento. Si hay lugares en el mundo que tienen temperaturas muy elevadas, y en esas condiciones, bueno, pues aprovechan eh, bueno, la mercadotecnia se aprovecha de eso y pues, ¿quién no va a querer una bebida refrescante en esas condiciones, verdad? Les comento ahí la ciudad de Mexicali, donde yo llegué en primera instancia, está separado en prácticamente 160 kilómetros más o menos, que como se cruza una sierra son alrededor de 2 horas de distancia. Pero mientras que en Tijuana, que está pegado al Pacífico, con aguas corrientes marinas frías, puede tener una temperatura de 20 a 22 grados. En Mexicali, o sea, a 2 horas de ahí, pueden estar en 48 grados centígrados. Entonces, hay ciudades muy pues extremosas en el sentido de la temperatura, ¿verdad? Entonces, con esas condiciones, ¿a quién no se le va a antojar una bebida refrescante? ¿Sí? Pero bueno, hay muchos tipos de bebidas refrescantes, pero la mercadotecnia pues se basa en este tipo de bebidas, ¿verdad? Entonces, es esta mercadotecnia, si eres una persona vulnerable en varios de los sentidos que hemos mencionado, de los factores que hemos mencionado, pues bueno, va a ser mucho mayor la probabilidad de que le hagamos caso a esa mercadotecnia, ¿verdad? Por otra parte, pues mencionan que de acuerdo mm, a los permisos de venta de este tipo, sobre todo del alcohol y el tabaco, pues la disponibilidad en diferentes ambientes que rodean sobre todo al joven, pues es demasiada, ¿verdad? Entonces, tú vas a un espectáculo y ahí va a haber esa venta de este tipo de bebidas y de este tipo de sustancias como los cigarros, ¿sí? Tú vas a las discotecas, llamadas aquí como discotecas o antros o como como le llamen en cada uno de los lugares, pues va a haber una gran disponibilidad, inclusive de algunas drogas ilegales, ¿verdad? Entonces, esto pues es lo que
son factores que incrementan el riesgo de que una persona las consuma, dependa de ellas y se convierta en adicto a ellas. Bueno, voy a compartirles algunas experiencias de vida. Primero, que nada, algunas de muy conocidas, ¿verdad? En el ámbito deportivo internacional, una en el ámbito nacional, para poder ver. Algunas de ellas han sido mm, exitosas, o sea que a pesar de que hayan caído en estas circunstancias, pues van a, permítanme, vamos a escuchen y si hay algo ahí mal, por favor me comenta. Deportistas que ya no tienen ni un peso. Número 7. Lance Armstrong. En el año 2013, el considerado más grande ciclista de todos los tiempos, Lance Armstrong, confesó por primera vez en una entrevista que había consumido drogas durante su carrera profesional, en la que consiguió 7 títulos del Tour de Francia. A raíz de esto, pasó de ser glorificado a ser considerado un gran mentiroso y auténtico demonio. Eso sin contar que sus récords fueron borrados de los libros de historia. Lamentablemente, tiempo después, sufrió cáncer en los testículos, pero logró sobrevivir. Este hombre que desafió toda lógica con sus victorias, actualmente cuenta con una deuda superior a los 100 millones de euros y sigue luchando en los tribunales para evitar perder lo poco que le queda en su patrimonio. Número 6. Salvador Cabañas. Después de ser considerado uno de los mejores futbolistas de la selección de Paraguay y de consolidarse como un referente del Club América de México, la madrugada del 25 de enero del año 2010, el Chava recibió un disparo en la cabeza al entrar al baño en un reconocido centro nocturno de la Ciudad de México, el Bar Bar. Logró salvar su vida, pero con esto los problemas apenas comenzaban, pues no solo perdió gran parte de su dinero, sino también a su esposa, pues su representante le quitó todo, hasta la mujer. Tiempo después intentó seguir jugando, pero su situación física no se lo permitió. Actualmente trabaja al lado de su padre en una humilde panadería familiar, donde apenas puede sacar para comer. Número 5. Dennis Rodman. Uno de los grandes compañeros de Michael Jordan, un gran defensor dentro de la cancha, pero todo un amo del escándalo fuera de ella. En 1993 se fue a la mitad de un partido sin avisar y minutos después fue encontrado en un club de bailarinas exóticas con una pistola en la mano. Supuestamente estaba a punto de suicidarse. Se dice que sus fiestas eran de las mejores y que además siempre contaban con la presencia de actrices porno. Ya retirado, ingresó al mundo de la lucha libre y poco a poco se agotó su enorme riqueza. Incluso llegó a jugar baloncesto en la Liga Profesional de México, tratando de recuperarse, pero esto no le sirvió de nada. Hasta que llegó a convertirse en uno de los mejores amigos de Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, quien le ha devuelto el estilo de vida al que estaba acostumbrado. Número 4. Paul Gascoigne. Este futbolista inglés tiró por la borda su carrera y su vida, y todo por su enorme adicción a las drogas y al alcohol. Quien fue uno de los mejores jugadores ingleses de los años 90, adquirió una fortuna de más de 20 millones de dólares, que tristemente tuvo que gastar pagando las cuentas de centros de rehabilitación, además de atención médica. Desafortunadamente, no ha podido retomar las riendas de su vida y hoy vive en condiciones deplorables. Número 3. Allen Iverson. Sin duda fue uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos, por lo que su imagen fue comercializada en varias partes del mundo, generándole ingresos que superaron los 200 millones de dólares. Él mismo se declaró en bancarrota de manera muy triste durante una conferencia de prensa, y no podemos negar que se dio una vida llena de lujos y excesos. Viajaba a todos lados con su barbero, su estilista y un grupo de 50 amigos a quienes les pagaba todo, hasta la ropa que vestían. También se hizo adicto a las apuestas y por su forma de jugar su entrada fue prohibida de varios casinos. Finalmente terminó en bancarrota y su casa le fue embargada. Número 2. Terrell Owens. Este poderoso receptor obtuvo más de 100 millones de dólares durante su carrera en la NFL. Por desgracia, su mala suerte a la hora de invertir y al haber dejado su dinero en manos de personas incapaces, lo dejaron en la vil ruina. Recientemente firmó un contrato con una agencia de modelaje, pero sus ganancias apenas le alcanzan para sobrevivir. Una verdadera lástima. Número 1. Christian Vieri. El exdelantero italiano tuvo tiempos de gloria en los que recibió salarios millonarios en clubes del calcio italiano y de otras importantes ligas de Europa. Sin embargo, hace un tiempo se supo que estaba en la pobreza. Al toro, como se le conoce por su fuerza y potencia con la pelota, se le fue el dinero en los casinos de Italia. Además, se supo que era amante de las fiestas, un bebedor usual y también era feliz al siempre ser acompañado de mujeres hermosas. Junto a su madre tenía una empresa que fue declarada en quiebra este año, por la que perdió más de 14 millones de dólares. Actualmente Vieri busca terminar su curso como entrenador para poder conseguir trabajo y ganar algo de dinero para vivir. Soy Víctor González. Muy bien, se puede apreciar de que unos, a pesar de ser de haber sido famosos, caen en esa problemática y, y de ahí ya no salen, ¿verdad?
Pero también hay otros casos donde han caído, pero las circunstancias les han permitido volver a algún estado, a una situación de éxito, ¿verdad? Entonces, no siempre es trágico, ¿verdad? Pero siempre va a traer esos momentos donde uno puede lamentarlo, inclusive pues ya para toda la vida, como los casos que se vivieron. Aquí vamos a ver otros casos. Cuando ganas miles de pesos por jugar fútbol y aparte adquirir cierta fama, los excesos no se hacen esperar y el alcohol es uno de ellos. Es por eso que hoy te presento a los futbolistas mexicanos que más han abusado de la bebida. Marco Fabián, un jugador con talento, pero al principio de su carrera era el más señalado debido a sus excesos con el alcohol. Sus vecinos en Guadalajara lo acusaron varias veces por armar bacanales. Por esa y más situaciones, Fabián se ganó a pulso fama de borracho, aunque hoy por hoy ha sabido manejar esa adicción, retomando un buen nivel en la Bundesliga. El Chatón Enríquez. Sí, por increíble que parezca, este hombre ha tenido problemas gracias a la bebida. El Chatón tenía talento, pero se lo gastaba en fiestas y Chivas lo castigó varias veces por ello. Incluso circula en la red un video del susodicho enfiestado mientras sus compañeros perdían un partido. Cuauhtémoc Blanco, el Temo, arrasaba cualquier lugar nocturno que se dejara y en ocasiones era infraccionado por faltas en vía pública. En septiembre de 2008, Cuauhtémoc Blanco, previo al juego ante Canadá, anunció su retiro del Tri, argumentando querer abrir paso a las nuevas generaciones. 2 años después, Jorge Vergara, presidente de Guadalajara, afirmó que a Cuauhtémoc Blanco lo corrieron del Tri por borracho, aclarando que la despedida del Cuau no fue voluntaria. Sven Goran Eriksson lo corrió por haber llegado en estado de ebriedad a un entrenamiento. Giovanni Dos Santos, a pesar de tener origen brasileño, se inclinó por el tricolor y a lo largo de su carrera se ha ganado el apodo de Giovanni Dos Santos. Esto debido a sus recurrentes escándalos relacionados con el alcohol. Estando en las filas del Tottenham, acudió a un club nocturno para celebrar una fiesta navideña. Ese día, Dos Santos se pasó de copas y a la hora de partir se tropezó y vomitó. Momentos después tomó un taxi. Lo malo es que fue pillado por unos paparazzis, lo que provocó que un diario londinense resumiera con ironía el estado inconveniente del jugador mexicano con una columna que decía: es la actuación más impresionante que nadie le ha visto hacer esta temporada. Y también, en un cruce de la Liga de Campeones de la CONCACAF entre el Santos de la Laguna y la Galaxy de Los Ángeles, Agustín Marchesín, arquero santista, llamó borracho a Dos Santos. Posteriormente, el ahora arquero de la América se disculpó por lo antes mencionado. El Gullit Peña. Solo era cuestión de tiempo para que el Gullit apareciera en esta lista. En enero del año pasado, Carlos Peña andaba a bordo de su automóvil y provocó un choque. El jugador estaba embriagado y fue detenido. El centrocampista tuvo que pagar 3,500 pesos para salir de los separos. Incluso se quiso dar a la fuga. En esos momentos solo se consideraba indisciplina por parte del jugador, pero una vez yendo a Escocia y regresando a México para reportar con el Cruz Azul, se dio a conocer que el futbolista era alcohólico. La gota que derramó el vaso fue hace unos días cuando el futbolista salió de las instalaciones de la Noria al término de un entrenamiento y se dirigió a comprar cervezas. Y por si fuera poco, en una concentración se alcoholizó y orinó en la fuente del hotel. El mismo Cruz Azul se ofreció a pagarle su tratamiento en un centro especializado en Querétaro, pero el jugador se negó rotundamente y hoy por hoy es la primera baja de la máquina de cara a la apertura 2018. César Andrade, su carrera iba en ascenso. Aquel brillante futbolista debutó al mando de Ricardo Antonio Lavolpe en un partido contra el Puebla. Vivió un año brillante, fue elegido como el mejor novato del año, fue convocado para la selección nacional sub-23 y era una de las promesas del fútbol mexicano, pero sus problemas con el alcohol truncaron su carrera. En una madrugada del 99, Andrade se encontraba alcoholizado conduciendo por una autopista de Guadalajara. El jugador terminó perdiendo el control del vehículo y chocó de manera inevitable. Desde ese día, César Andrade no volvería a jugar fútbol, pues debido al choque, perdió su pierna derecha. Aurelio Rivera, el coreano, jugador surgido de la Jaiba Brava del Tampico Madero, tuvo un paso por el Puebla en las filas de la máquina a pesar de ser un futbolista sucio. Sin embargo, era un jugador conocido por bohemio. El motivo que comprobó al 100% esos rumores fue cuando arrolló a 2 maratonistas mientras conducía en estado de ebriedad. Fue encarcelado, vivió 2 años en prisión, pero después de ser liberado pudo volver a jugar con la franja hasta que se retiró. Muy bien. Y por último, pues les voy a compartir, espero que se escuche bien, una experiencia de un estudiante que tuvimos, bueno, que tenemos porque ahora es actual, eh, que pues desgraciadamente cayó en una situación que no tiene que ver con el consumo de alcohol o de tabaco, pero sí es una experiencia que yo le solicité de favor que nos compartiera para esta plática, ¿verdad? Para esta charla. Entonces, vamos a ver si se escucha bien.
Si no se escucha bien, me pueden comentar para detenerla. Hola, buenos días. Hoy vengo a contarles un poco de mi experiencia con los hábitos nocivos, las sustancias nocivas, específicamente con el cristal. Y en mi caso no tanto, bueno, para nada consumirlas, más bien venderlas, transportarlas. Esto ocurrió cuando tenía 22 años, aún me encontraba en la universidad y tenía una hija pequeña. Me encontraba en una situación económica muy buena. Y fue cuando, uno de esos días, fue cuando se me presentó la oportunidad de trabajar en ese ámbito. Entonces, un día, el día, tenía que llevar la droga. Estaba en San Diego, la tenía que mover a Las Vegas. Ya casi llegando, pues las cosas no salieron como yo pensaba. Me detuvieron y pasé 3 meses. Pasé 3 meses en la cárcel del condado hasta que por fin me sentenciaron. Tuve una sentencia de 2 años aproximadamente, las cuales podría decir que fueron los peores de mi vida, pero también me ayudó mucho en mi crecimiento personal, ya que tuve demasiado tiempo para pensar si quería hacer eso saliendo o cambiar mi rumbo de vida. La verdad es que no es algo que le desee a cualquier persona, no es algo que lo que quieran vivir. Afortunadamente yo tuve el apoyo de mis padres, nunca me abandonaron, tuve el apoyo emocional y económico de ellos para poder vivir algo cómodo estando ahí adentro, pero gracias a Dios ya he salido adelante, ya salí, estoy libre. Tengo un año aproximadamente que estoy libre, ya estoy con mi familia, estoy a punto, porque cuando ocurrió todo esto estaba ya en mis últimos semestres de universidad. Ahorita afortunadamente ya estoy en mi último semestre, ya voy a terminar, ya estoy nuevamente con mi familia, estoy con mi hija y bueno, eso es lo que les puedo contar de mi parte. Ya están ustedes si quieren arriesgarse en llevar esa vida, porque es algo que no les recomiendo. Pierden muchas cosas, amistades, fechas, muchas cosas, las cuales no regresan, sobre todo el tiempo. Bueno, esta es la experiencia de un estudiante que, como él lo comenta, ¿verdad? Él tuvo algunas circunstancias que lo orillaron a tomar esa decisión, que él se dio cuenta que no fue la correcta y que, bueno, pues desgraciadamente tuvo sus consecuencias, pero la ventaja de él es de que tuvo la oportunidad de continuar con su vida, de sobrepasar esa etapa amarga y ahora estar a punto de terminar su carrera, ¿verdad? Su carrera universitaria. Y bueno, pues a veces hay decisiones pues que no nos llevan a lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Por eso que a veces siempre te dicen, piensa 2 veces.
Eh, Parte de las conclusiones de esta plática y que tiene que ver con el análisis de los videos que acabamos de ver y de esta conversación, bueno, me gustaría empezar mencionando o leyendo esta frase que me topé, ¿verdad? En esta investigación que en esta revisión de estas temáticas, ¿verdad? Dice que hay algunas teorías que sostienen que la satisfacción que le genera a una persona el fumar o alguna otra adicción es más difícil de reemplazar cuando uno tiene menos recursos, ¿sí? O cuando no tiene esos elementos. Y esos elementos van en el sentido de la mentalidad, ¿verdad? La mayoría de los casos en deportistas, por ejemplo, eh, pues que han caído en estas problemáticas, como algunos de los que se mencionaban ahí, pues yo les comentaba, ¿verdad? Terminan en acabar con su carrera deportiva, obviamente, ¿verdad? Y en algunos, pues en su vida personal también tiene muchas repercusiones. ¿Y a qué se refiere con que es más difícil de reemplazar cuando uno, cuando uno tiene menos recursos? Bueno, pues esos recursos, como les comento, pues para mí prácticamente es la mentalidad, ¿verdad? Aquí en México, en la mayoría de estos casos, pues se da frecuentemente en boxeadores, a pesar de que aquí no muestra, ¿verdad?, ningún ejemplo en estos videos, pero ¿por qué en boxeadores? Porque los boxeadores en México son los deportistas que en su mayoría, una gran cantidad de los boxeadores vienen de características muy humildes, de prácticamente tener nada. Este, y pues bueno, uno de esos ejemplos es Julio César Chávez, que es uno de los mejores boxeadores de México en la historia, ¿verdad? Que pues él cayó en alcoholismo, tabaquismo, otras drogas. Entonces, el no tener esos factores, esos recursos que le ayuden a la persona a decir no o a tomar mejores decisiones, pues eso va a incrementar el riesgo de que esa persona caiga en esas drogas o en el consumo, sobre todo excesivo de ciertas sustancias. Entonces es muy importante que nosotros desde un inicio, si tuvimos cierta educación o ciertos valores que nos ayudan a tener una fortaleza mental para tomar mejores decisiones, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si no las tuvimos, buscarlas para poder tener esa fortaleza que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones en esto. Y bueno, pues yo creo que se traduce para toda la vida. Entonces, bueno, con esto yo agradezco pues nuevamente la invitación y la verdad espero pues que esta charla pequeña haya cumplido con los objetivos, ¿verdad? Que se tienen para bueno, que se tienen planteados. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles y bueno, pues estar a su disposición para cualquier situación. Doctor, profesor Mario Gómez, por supuesto, pueden hablar, no hay problema, adelante. No, sí, continúe, profe. No, sencillamente quería agradecer al doctor profesor Gómez por su, repito, por su tiempo, por su disposición y por la información derivada. Básicamente anoté dos palabras, creo que son claves en este proceso que estamos finalizando, ¿sí? Y es problemas, y la otra palabra es decisión. Definitivamente todos en la vida tenemos problemas que podemos estar asumiendo desde orden biológico, social o de cualquier otra índole, ¿cierto? Lo importante es que ese problema no se perpetúe, porque ahí sí realmente sería un problema, ¿cierto? Y lo que comúnmente sucede es que el ser humano busca solucionarlos, y una alternativa de solución precisamente es la que estamos en este momento escuchando. Entre esas está, por supuesto, el alcohol, el tabaquismo y otras sustancias alucinógenas que seguramente nosotros podemos conocer.
o que desconocemos. Cada vez seguramente hay una gran variedad de estas sustancias y cada vez van actualizándose, ¿no? Como podemos decirlo de una manera muy, muy particular. Entonces, es también importante tener en cuenta que dentro de esos factores biológicos que nos ayudan a decidir es precisamente el desarrollo de nuestra corteza prefrontal. Y entiendo que esa corteza prefrontal se comienza o se termina de desarrollar normalmente a los 28 años. Esa corteza prefrontal es la que comúnmente la que se asocia con la sapiencia, con la toma de decisiones, ¿ok? Y es paradójico que las decisiones más importantes en nuestra vida las tomemos a una edad tan temprana. Ejemplo de ello, ¿qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a relacionar? ¿Ok? Y otras, ¿con quién me voy a casar, por ejemplo? Y naturalmente eso hace que nuestro rango de error pueda aumentar. Pero es importante precisamente que nosotros podamos tener eso en cuenta. Hay factores biológicos, hay factores comportamentales, bien lo estábamos señalando. Entre esos factores biológicos hay algunos que no son modificables, ¿cierto? La edad, la herencia, el sexo, con los cuales seguramente hasta ese momento no podemos combatir con ellos. Encontramos, por supuesto, los modificables, entre ellos los comportamentales, con los cuales sí podemos básicamente afrontar ese riesgo, naturalmente, de tener enfermedades crónicas, que es la que comúnmente hemos hablado en este espacio académico. Entre esas está el sedentarismo. Recuerden que en la primera sección hablamos de ello. Tenemos una herramienta fundamental y que es gratuita, y es la actividad física, ¿sí? Si la quieren llamar así, o ejercicio físico, o deporte recreativo, si usted no es, digámoslo de esta manera, no es de alta competencia. Tenemos también la alimentación saludable, que es otro factor clave, precisamente para disminuir el riesgo de las enfermedades crónicas, entre ellas la hipertensión, los infartos agudos de miocardio, todas las enfermedades cardiovasculares. Y por supuesto tenemos algunos hábitos nocivos que podrían aumentar y que podemos controlar, ¿no? Como es el consumo del alcohol y por supuesto el consumo del tabaco, entre otros. Entonces, podríamos pensar que no es suficiente saber las cifras de las enfermedades, no es suficiente saber qué es lo que tenemos que hacer para contrarrestar este tipo de enfermedades o de, digámosle, de condiciones de riesgo. Más importante que eso, ¿cierto? Que seguramente lo da una disciplina, lo da una materia, es definitivamente tomar buenas decisiones. Tomar buenas decisiones en este momento es supremamente importante. La mayoría de ustedes tienen alrededor de 25, máximo 30 años. ¿Cuál es normalmente el promedio de vida en nuestros países? Seguramente 80 años, ¿cierto? Aumenta la longevidad. Procuremos tomar buenas decisiones desde ahora para que podamos no solamente tener una gran cantidad de años, definitivamente es importante tener una buena actitud para poder vivir de la mejor manera esos 80 años que seguramente pueden ustedes llegar a alcanzarlos, ¿ok? Entonces, básicamente eso es. Recuerden que lo que somos ahora es básicamente producto de lo que dijimos ser antes. Y lo que nosotros hacemos como docentes o como guías es básicamente darle recomendaciones, pero no es suficiente. Parte de la ecuación es el actuar que usted pueda llegar a tener, la decisión que usted tome. Seguramente no es muy fácil, pero estoy completamente seguro que en el entorno en el que usted se desenvuelve van a haber instituciones, naturalmente hay políticas públicas que a veces son incontrolables, tal vez la podemos controlar con la persona que elijamos. Entonces no podemos cambiar definitivamente lo que está a nuestro alrededor si primero no cambiamos nuestra manera de actuar frente a lo que sucede a nuestro alrededor. Ese sería básicamente el mensaje que yo podría darles para poder concluir de manera sincrónica lo que hemos hablado durante estos 4 últimos meses. Para mí ha sido un placer. Nuevamente doy las gracias al doctor profesor Gómez
por su participación. Hemos tenido participación de dos profesores mexicanos y, por supuesto, la Universidad de Baja California, a la cual agradecemos inmensamente. Esperamos seguir en parcería trabajando y, obviamente, a los estudiantes extranjeros. Dentro de ellos están brasileros, argentinos, están mexicanos, y para nosotros ha sido un gran placer no solamente transmitir información, sino poder interactuar en medio de esta época diferente, ¿sí? Diferente, pero que de igual manera nos ha permitido tener una conexión mucho más clara y directa entre países latinoamericanos. No es más, definitivamente, los agradecimientos a todos ustedes, por supuesto a los estudiantes colombianos, orgullosos de lo que tenemos, definitivamente, y definitivamente también debemos aprovecharlo. No sé ahora sí si los estudiantes tengan alguna inquietud, si la tienen, por favor manifestarla, si no, les deseo dar una instrucción final antes de cerrar esta conferencia. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Soy estudiante de Educación Física de Argentina. Esta pregunta es para cualquiera de los dos. Me encanta la parte y todo lo relacionado a neurociencia. Y estaba buscando los efectos en el cerebro del alcohol y el tabaco. Y veía que en los niños logra un déficit de tipo toma de decisiones, que se puedan desarrollar bien en caso de fumadores pasivos. Pero ya en adulto quería saber si era ya ese efecto permanente, si veía algunos artículos, y no sé si me equivoco, que el alcohol mata algunas neuronas y no sé qué es lo que podría aportar al respecto sobre eso. Bueno, pues sí tienes razón. La mayoría de estos pues tienen un efecto adverso, más bien todos tienen un efecto adverso sobre el sistema nervioso central. El funcionamiento, la comunicación, cuando uno los consume de forma aguda se ve afectado, ¿sí? Todo el comportamiento, y sabemos que, bueno, pues el sistema nervioso trabaja a través de esas neuronas, ¿verdad? Entonces, sí va a haber una repercusión sobre este sistema neuronal que, desgraciadamente, como también ya lo sabemos, pues muchas de esas afecciones son irreversibles, ¿verdad? O sea, ya no va a haber algo que uno pueda hacer en algunos casos, ¿verdad? Como para poder recuperar. Entonces, pues conforme uno va avanzando en el consumo y en los efectos negativos que tengamos, pues a través de la neurociencia, como usted comenta, pues sí va a haber afecciones, ¿verdad? Más estudiado está, o más relacionado el sector salud, le importa más con el riesgo de mortalidad, ¿verdad? Que va a traer sobre todo este consumo como factor de riesgo para desarrollar ciertas enfermedades, ¿verdad? Sobre todo el alcohol con esa cirrosis hepática, el tabaco con esos factores de riesgo para generar cánceres, sobre todo todo el tracto respiratorio. Entonces, sí va a haber una afectación. Exactamente hasta qué punto no me gustaría a mí responderle porque pues no tengo ahorita yo ese dato, pero sí, desgraciadamente, pues va a ser irreversible, ¿verdad? Gracias, Guadalupe, por su pregunta. En términos generales, el niño tiene mayor flexibilidad neuronal, ¿cierto? Entonces, seguramente si el consumo a esta edad se suspende, que seguramente puede haber en un contexto donde haya pobreza, que es lo que normalmente puede suceder, o donde el niño esté bastante envuelto en situación de vulnerabilidad, es decir, que consuma en exceso alcohol y otras sustancias. Una vez él suspenda, por supuesto, va a tener una mayor flexibilidad al cerebro y un mayor grado de recuperación en términos de esa variable que usted denomina desinhibición. Entendemos que hay efectos agudos y efectos crónicos que seguramente ustedes han leído, y precisamente lo que se afecta más es precisamente
el glutamato, que es un gran neurotransmisor y que nos ayuda a conectar la información de una neurona a otra. Entonces, no solamente la neurona es la que sufre, también los neurotransmisores, que son los encargados básicamente de transmitir esa información. ¿Ok? Y cada vez que usted va consumiendo este alcohol, por supuesto, va aumentando la inhibición de diferentes partes cerebrales. Normalmente empezamos con la corteza prefrontal, que es la que le estaba comentando hace un momento. Al inhibirse esa corteza prefrontal, pues usted tiene una sensación de desinhibición y por supuesto usted se hace mucho más valiente, y ahí es donde viene seguramente el punto de mayor riesgo de violencia. Nos volvemos mucho más fuertes o seguramente le pedimos la mano a nuestro suegro con mayor facilidad, ¿cierto? Nos lleva a ser precisamente eso, más valientes, pero con el consumo básicamente de alcohol. Después viene la euforia, después las emociones, y las etapas más tardías, por supuesto, son las de confusión, las de estupor, donde normalmente el sujeto ya no reacciona frente a diferentes estímulos externos, y ahí es donde normalmente vienen los efectos crónicos del consumo del alcohol, ¿ok? Por otra parte, es importante recordar, muchachos, que el alcohol también tiene kilocalorías. El consumo excesivo de kilocalorías, por supuesto, se relaciona con el aumento de peso. Seguramente ustedes lo han visto en personas que consumen mucha cerveza y ahora todo es light, ¿no? Para de alguna manera atenuar ese efecto excesivo de alcohol. Entonces, eso es básicamente lo que tendría por responderle, Conti. No sé si alguno de ustedes tenga más inquietudes. Hola, buenas tardes, profesor. Me llamo Figueroa Isaac, también soy de Argentina, estudio la carrera de enfermería. Y quisiera, más que nada, hacer una pregunta por ahí, un poco de opinión personal de parte de ustedes. Justamente ahora yo estoy haciendo un ensayo académico sobre los efectos nocivos del tabaco con respecto a al sistema cardiovascular y al cerebro. Y me he fijado que en muchísimas publicaciones se menciona solo lo que es en la afección respiratoria nada más. Y yo quería saber, también lo voy a incluir en la conclusión de mi trabajo, ¿por qué creen ustedes que no se hace tanto énfasis en el sistema cardiovascular y en el sistema neuronal? Quizás es porque el humo sea más visible, o quizás porque la mayor cantidad de muertes. No sé, ¿qué piensan ustedes? Bien. Sí, su pregunta es tal vez por qué no se hace tanto énfasis en la salud mental, cerebral o cardiovascular. Bueno, como usted lo comenta, ¿verdad? El principal efecto pues es sobre qué partes está afectando ese humo, y el principal afectado es todo el que lo recibe, que es ese tracto respiratorio, que en parte se va por el tracto digestivo hacia el esófago, estómago, pero mayormente, ¿verdad? En el tracto respiratorio. Por eso es que está relacionado con la mayoría de los cánceres que tienen relación con lo pulmonar, ¿verdad? Sería interesante indagar un poquito más allá de ver esos efectos de esas sustancias sobre el sistema nervioso central, o sobre el sistema nervioso en sí, ¿verdad? Para ver sobre cuál tendría una mayor afectación. Entonces, es interesante ese análisis que está haciendo, y bueno, pues lo invito a seguir revisando esa evidencia científica que pudiera mostrar o demostrar algunos datos con respecto a eso. Pero sí, principalmente mi respuesta sería por eso, porque es como el principal afectado, el tracto respiratorio. Isaac, creo que fue el que habló. Isaac, realmente no sé si es que realmente se preste más atención a la enfermedad pulmonar que a la cardiovascular. En términos de cifras, nosotros entendemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial, y seguramente lo es en su país como en el nuestro, ¿cierto? Más en los países en vía de desarrollo que en los países desarrollados, a pesar de que se tiene un conocimiento amplio del tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico. Entre eso, por supuesto,
el ejercicio físico. Desde mi experiencia como rehabilitador cardiovascular, puedo decirle que el consumo del tabaco es un factor de riesgo, ¿sí? Que ambas enfermedades, tanto las enfermedades cardíacas como las pulmonares, se desarrollan principalmente después de los 50 años, ¿sí? Por eso es que comúnmente el sujeto, siendo muy joven, no le presta mucha atención, pensaría de esa manera, a los efectos que pueda tener el consumo excesivo del cigarrillo. ¿Por qué? Porque es como la tarjeta de crédito, usted la utiliza, tiene el placer, así como el alcohol, pero finalmente le pasa la cuenta de cobro con intereses si usted no hace la compra a una sola cuota como es acá en nuestro país. Entonces, definitivamente, si hablamos del cigarrillo, puedo decirle que es un factor importante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Pero el cigarrillo afecta directamente al sistema respiratorio, ¿ok? Eso quiere decir que el cigarrillo es un factor de riesgo seguramente más reconocido como predictor de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la que comúnmente se asocia al exceso, por supuesto. Y el cigarrillo comparte otros factores de riesgo para que se produzca la enfermedad cardiovascular, entre ellos la edad, ¿sí? En la medida que aumenta la edad, nuestras paredes arteriales se hacen más rígidas, ¿cierto? El consumo del cigarrillo seguramente aumenta el estrés oxidativo, y si aumenta el estrés oxidativo, aumenta los radicales libres, y eso fisiológicamente afecta la vasodilatación, ¿cierto? Y asimismo la salud del endotelio. Entonces, cuando se afecta la salud del endotelio, a raíz de lo que le estaba hablando, sencillamente aumenta el riesgo de enfermedad cardiocerebrovascular. Es decir, se puede presentar la enfermedad cardiovascular a nivel cerebral, corazón o incluso en extremidades, a lo que comúnmente llamamos claudicación. Entonces, pensaría, no sé si esa es la respuesta más adecuada porque todo depende del contexto en que usted esté desarrollando ese ensayo. El cigarrillo es un fuerte predictor de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El cigarrillo también es un predictor de enfermedad cardiovascular, pero tiene que acompañarse de otros factores de riesgo normalmente, ¿cierto? La enfermedad obstructiva crónica, además del cigarrillo, también encuentra como factor de riesgo importante el cocinar con leña. Antiguamente se hacía, y créame, la comida queda más rica, ¿cierto? Por lo menos acá en Colombia, cuando hacen lo que comúnmente nosotros llamamos sancocho con leña, es mucho más rica que hacerlo de otra manera. No obstante, los efectos a la exposición del humo de leña de manera constante y crónica puede aumentar el riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, todo depende de la perspectiva desde donde usted esté observando a la enfermedad pulmonar o a la enfermedad cardiovascular, ¿ok? No sé si le di la respuesta. Definitivamente, ambas pueden ser multifactoriales, pero si hablamos de la enfermedad cardiovascular, incluye factores de riesgo que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no tiene, y que es mucho más específico para la enfermedad obstructiva crónica. ¿Ok? Espero pueda ayudar con mi respuesta. Sí, fue excelente. Muchísimas gracias a los dos profesores. Muchas gracias. Muchachos, y creo que la conclusión más importante de todas, si usted quiere seguir unas guías de alimentación, de ejercicio físico, básese en la evidencia, ¿sí? Hay muchos influencers, hay muchas personas que asumen una posición que la misma sociedad le da. Fíjense, la misma sociedad le da. Ni siquiera lo da una revista de impacto que ese sujeto, en el que ese sujeto publique lo que él encuentra. Entonces, ¿qué demanda eso? Definitivamente que nos podamos educar. Nos podamos educar usted como profesional. La mayoría son, encuentro educadores físicos, encuentro fisioterapeutas, encuentro abogados, encuentro odontólogos, independientemente de su profesión, estimados. Lo que usted haga hoy va a reflejar lo que usted va a hacer más adelante, y no solamente usted, sus hijos, su familia. Si usted cocina de manera adecuada, toda su familia se va a ver beneficiada. Por eso es que muchas veces cuando hay un enfermo dentro de la familia, todos se benefician de su dieta, ¿cierto? Porque es mucho más fácil que todos consumamos a la medida de él, bajito en sal, bajo en azúcar, que hacerlo la porción de manera individual.
Entonces, repito, definitivamente, independientemente de lo que usted haya estudiado o lo que usted esté estudiando, básese en la evidencia científica. Aún la evidencia científica tiene limitaciones y errores que usted debe considerar. Esta materia es una materia mucho más, digámoslo de esta manera, mucho más práctica. No nos enfocamos tanto en aspectos fisiológicos o en aspectos epidemiológicos. Así, por supuesto, tocamos algunos puntos, pero lo más importante es que le hayamos dejado la espinita en su cerebro. Hombre, es una manera de nosotros referirnos, hombre, es necesario mirarnos a un espejo. ¿Estamos comiendo bien? ¿Estamos haciendo suficiente actividad física? Les digo, compré hace poco tiempo una bicicleta y es raro ver a un profesor en bicicleta, ¿cierto? Porque contextualmente, socialmente, la gente cree que el que tiene mejor automóvil es de mejor rango. No, pues tenemos que también sacarnos esos preconceptos y llegar incluso a nuestras clases en bicicleta, obviamente no tan sudados y demás, ¿no? Ver todo ese panorama, porque la idea es que tengamos higiene también. Entonces, en la medida de lo posible, con lo poco que tengamos en nuestras manos, hacer mucho. Compré una bicicleta que vale mucho menos que un automóvil. Sí, tengo automóvil, pero qué bueno llegar cumpliendo las recomendaciones de actividad física. Qué bueno es que en mi conciencia esté, hombre, yo hablo de actividad física, hablo de salud cardiovascular y de alguna manera estoy aplicando lo que hablo, ¿sí? Lo mismo con la alimentación, que es difícil supremamente. Llego tarde, ¿sí? Hay una diferencia de horario bien, bueno, en cuanto al trabajo. Normalmente uno tiende en la noche a comer algo no tan saludable, más que le genera saciedad que lo alimente, ¿cierto? Y de ahí ha sido una clave importante mi esposa. La persona con quien usted vive también influye como usted se alimenta, ¿sí? Entonces, estoy en otro país diferente al mío. Hago la precisión, estoy en Brasil. En Brasil tiene una gran variedad, muy similar a de Colombia, ¿cierto? A gente que do Brasil aqui pode me dizer isso, né? Eles comem muita carne, comem muita farofa, tem uma dieta muito variada, graças a Deus. Obviamente, tenho muita saudade de minha comida aí na Colômbia. Extraño mucho mi comida, porque esa es la comida con la cual nosotros nos criamos. Si usted le pregunta a algún colombiano que esté acá, casi todos le van a decir que les gusta la arepa. La arepa tiene una gran cantidad de carbohidratos, pero bueno, no está mal comer una arepa siempre y cuando compensemos con actividad física y con un gran consumo, o no con un gran consumo, con un consumo adecuado de verduras y frutas. Todo, absolutamente todo en sus justas proporciones. Y qué pena haberme extendido en esta conversación, pero como es la última actividad sincrónica, creí importante hacerlo de esa manera. Eu não sei se os alunos brasileiros têm alguma dúvida, se gostaram da aula, e podem falar em português se quiser. Fiquem tranquilos. Tá bom. Mientras tanto, repito, doy nuevamente las gracias al doctor profesor Gómez por su aporte. Definitivamente esperamos seguir en contacto. Para nosotros ha sido grato contar con usted, así como con el maestro Espinosa, porque nos da una perspectiva desde otro lugar del mundo, ¿cierto? Seguramente sus dietas son diferentes, sus estadísticas pueden ser similares, pero hay variedad. Nos encontramos en Argentina, en Chile también, otros aspectos que pueden variar en términos generales. Nuevamente, gracias. Y para finalizar, quisiera que ustedes me regalaran 15 minutos de su tiempo, porque vamos básicamente a recibir, o más bien quisiera que ustedes ayudaran a un estudiante de maestría. Está haciendo una maestría en la Universidad de Manizales, Colombia. Él necesita recoger una información que por supuesto está relacionada con esto que nosotros estamos hablando, que es estilo de vida saludable. Les agradezco, no se retiren. El maestro Luis Mario Gómez, si desea hacerlo, no hay problema. Puede hacerlo. Esta actividad también, si usted quiere participar, lo puede hacer. Si no, no hay ningún problema. Para nosotros, repito, ha sido un gran placer y esperamos volvernos a encontrar en la posteridad.
Bueno, yo repito, agradezco esa invitación y bueno, al parecer ahí los comentarios de tanto en el chat como lo que hicieron los compañeros que abrieron su micrófono, parece ser que ayudó un poquito, ¿verdad? Y eso, pues bueno, es satisfactorio porque pues el tiempo que le dedicamos a esto, pues parece ser que fue para bien, ¿verdad? Entonces, para mí fue un gusto haber apoyado o aportado un pequeño granito ahí para los objetivos de esta clase. Y bueno, no quedo más que a disposición. Ahí están, les dejé mis correos. Si alguien tiene dudas de cuáles son, bueno, el profesor Juan Carlos Sánchez les pudiera también pasar mi correo y con toda confianza, cualquier situación pues estaremos ahí al pendiente, ¿verdad? Agradezco la invitación, profesor, y agradezco que a todos los que estuvieron aquí presentes y a los que participaron con algunas de sus preguntas. Bueno, pues de esta manera me despido y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, profesor y alumnos. Mucho gusto, gracias a usted. Bien, hasta luego. Hasta luego. Le damos entonces paso a Paulo Yara. Paulo, bienvenido. Es el escenario suyo, le di 15 minutos, las estudiantes y los estudiantes le van a colaborar. Voy a retirar el video para mejorar básicamente la comunicación y voy a dejar de grabar. Les pido también a los estudiantes que no han registrado su nombre y su grupo, lo hagan en este momento en el chat, por favor, los que no lo han hecho. Adelante, Yara. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Paulo Yara, como decía el profesor. En estos momentos me encuentro realizando una maestría en la actividad física y deporte en la Universidad Autónoma de Manizales. Estoy en mi proceso de tesis.